Hola gente, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. El día de hoy hablaremos sobre relatos y anécdotas. Soy Sebastián y me acompaña Vivian, Alma, Leti y dos invitados especiales que son Andrés y Abel. Bueno, Vivian, empezaremos contigo. Cuéntanos tu historia o anécdota. Hola, sí. Bueno, ahora yo les voy a contar un suceso que me pasó. Esto creo que ya tiene como 5 meses, algo así. Yo estaba en, eh, bueno, nos habíamos acostado en mi casa, era como la 1:30 de la mañana, por así decirlo, no me acuerdo, porque ni chequeé bien la hora. Lo que pasa, eh, me desperté eso. Bueno, me desperté para ir al baño porque me andaba de pipí. Este, y al momento de levantarme, como que empecé a escuchar ruidos, ¿no? De que venían por la secundaria. Este, y ese ruido se fue acercando muy poco a poco. Y de repente, como que empezó a rodear mi casa, ese ruido. Y pues se escuchaba mucho porque se escuchaba de cuando se alejaba y cuando se acercaba y cuando pasaba por la puerta. Porque pues yo me acuesto, hay que sí cerca de la puerta, entonces se escucha el ruido, ¿no? Y entonces yo estaba a punto de levantarme, este, y al momento de escucharlo dije, pues, ¿qué será, no? Entonces yo tuve curiosidad por saber quién era, ¿no? Hola, yo les voy a contar un suceso que me pasó a mí. Esto ocurrió hace como 5 meses, creo. Este, Era como la 1 de la mañana. Me desperté para ir al baño. Este, y después pasaron como 2 minutos, todavía estaba pensando si levantarme o no. Y de repente empecé a escuchar ruidos bien extraños, ¿no? Y venían bien desde lejos. Y de repente ese ruido se fue acercando. Este, y luego, pues, escuché cómo rondeaba mi casa, así alrededor. Y como yo estoy acostada ahora sí, casi enfrente de la puerta, entonces escuchaba muy, muy fuerte el ruido, ¿no? Y hasta cuando se alejaba. Entonces al momento de querer levantarme, ¿no? Tenía curiosidad de quién era, ¿no? Este, Y pues dije, ¿me levanto o no me levanto? Pero luego sí sentí un poco de miedo pues si no era una persona. Entonces, mejor me volví a acostar y ahí estuve escuchando el ruido. Aparte, esa noche ahora sí que no estaban ladrando los perros porque como tengo mis perros, ellos ladran que pase cualquier persona. Y pues estaba todo silencioso y se escuchaba claramente. Y ya pues después, pasaron como 15 minutos y estuve escuchando ese ruido un buen tiempo. Y ya después fue desapareciendo así, poco a poco, como que se retiró. Y pues ya de allí me quedé, creo que despierta como unos 10 minutos y ya me dormí. Y al día siguiente pues desperté y recordé el ruido, ¿no? Y ya pues yo le fui a preguntar a mi mamá de lo que había escuchado esa noche. Hasta les dije que si habían escuchado ellos, porque luego mi papá se levanta, luego si escucha algo. Y ella me dice, yo no escuché nada. Segura, le digo, ¿por qué ya se escuché a alguien? Y ella me dice, ella, no, pues creo que fue tu tío. Porque siempre, bueno, mi tío siempre anda como que tomado y viene a la casa allí ¿cómo se dice? Ajá, viene a interrumpir a veces en la noche. Entonces yo pensé que era mi tío, ¿no? Entonces, ya después le fui a preguntar a mi abuela junto con mi mamá. Y le digo, pues escuché tal ruido, le digo. Entonces ella me dice, pues si no fue tu tío, pues fue los hashes. Y le conté cómo andaba sonando. Y a veces, ¿por qué se anda a veces en la noche? Me dice. Yo, bueno, digo.
Y pues mi mamá me dijo, mejor le preguntamos al rato, tío, me dice. Y ya le pregunté a mi tío, vino a la casa, y ya me dice que ese día no había tomado, él estaba ahí en su casa, estaba durmiendo. Aparte de esos días, pues hay que decir que había jurado para no tomar. Y entonces entonces ya mi mamá dice, entonces ha de ser eso, ¿no? Y pues, ajá, sí, y ya como que quedé de que sí será o no será. No sé si sea realmente el Oxhashi o mi tío, ¿no? Para los que no saben, el Oxhashi, bueno, aquí en la comunidad bueno, a mí me contó mi abuela que es una persona que ahora sí que se quitaba la cabeza y se ponían el Akashi en su cabeza. El Akashi es donde comúnmente las personas más viejas, hay que decir, este, la usan para guardar sus tortillas. Bueno, se lo ponían en su cabeza y lo iban tocando, así, tal cual, como, no sé cómo emitir el sonido. Y ya. Sí, fíjate. Bueno, pues yo, ahora sí que en mi pueblo tenemos otra versión en la que nos contaron. No, mi papá me contó otra historia muy diferente de que anteriormente, bueno, él escuchó que el Ashkashi era un señor que se había quitado su pie y según con eso tocaba, ahora sí que bueno, tenía un tambor y tocaba con su pie. Bueno, esa es mi versión. Creo que es muy diferente, pero espérate. Igual me contaron que anteriormente la Hikashi iban, ahora sí que quería entrar a la iglesia, pero los fiscales se enteraron, bueno, según se enteraron y lo agarraron y ahora sí que lo colgaron ahí enfrente de la iglesia y lo amarraron. Según, por lo que me contaron, le cortaron una parte del pie y lo fueron a dejar en la capilla que está ahí cerca de Huitlalpan. Bueno, para llegar ahí a Huitlalpan. Y pues hubo un tiempo allá en Anacatlán que llegó a andar ahí el Ashkashi, bueno, recorriendo el pueblo y empezó a tocar con su tambor y su pie, según. Y no pasó mucho tiempo, empezaron a morir personas cada semana. Y igual como una vez, bueno, una experiencia que tuve fue que, como siempre vamos a Huitlalpan, a veces vamos caminando, a veces vamos en un carro y todo eso. Mi papá decidió que nos iba a llevar caminando y todo eso. Y pues ya fuimos, eran como las 11. Ajá. Y pues íbamos así tranquilos ahí platicando, ¿no? Y creo que como para llegar allá se tarda como una hora, pues. Como íbamos despacio, nos tardamos creo que una hora y media. Ajá. Y y sí, pasamos por donde está ahí la capilla, eran creo que las 12, iban a dar exactamente las 12. Ya pasábamos por la capilla, ya todo tranquilo, pero ya después empezó a escuchar algo. Escuchó como tipo pasos cerca de la capilla. Y pues mi papá me dijo que si no había escuchado como pasos, ¿no? Y pues atrás de nosotros no venía nadie, solo estábamos mi mamá, yo y mis hermanas. Y pues ahora sí que nos escondimos ahí ahí donde está el pasto, estaban las vacas, ¿no? Y ahí estábamos ahí escondidos. Y se escuchó, no sé, se escuchó como que si alguien hubiera levantado algo, no sé. Y pues sí, nos asustamos mucho. Luego porque detrás de nosotros nos habíamos dado cuenta, pero entonces estaba una vaca. Y pues dijo, y pues chilló, ¿no? Y nos asustamos, mejor nos subimos rápido caminando. Y ya de ahí le contamos eso a mi abuelita que vive allá en Huitlalpan. Le contamos. Y como mi abuelita igual sabe sobre eso y todas esas cosas, nos dijo que tal vez era la Shikashi. Bueno, esa es mi versión, pero pues no sé, puede variar. Bueno, a mí me contó mi abuelito de Michoacán que según anteriormente, no sé cuándo, no sé, más me lo contó, que había una cruz, no sé, que era muy poderosa ahora sí,
que le podías pedir, no sé, que alguien se recuperara y te lo cumplían. Según estaba en Anacatlán, pero empezó a suceder muchas cosas y la pasaron para aquí a Tuxtla. No sé si alguien les contó, pero sí. Pero acá también, según no se acopló, no sé, no. Ajá, y la pasaron a Huitlalpan. Y creo que está en la iglesia esa cruz. Me contó por ahí un conocido de mi abuelo que le fue a pedir que se recuperara su hijo que no podía caminar. Le fue a pedir a esa cruz. Iba cada miércoles, porque allá las misas son los miércoles. Iba cada miércoles a pedirle que su hijo se recuperara y así, hasta que hubo un día en el que su hijo sí se recuperó y pues a nadie le creía a ese señor de que esa cruz era así, como tipo poderosa, ¿no? Y pues hasta que vieron que su hijo, que no podía caminar, se recuperó, pues todos dijeron que ahora... Un milagro, ¿no? Un milagro, ¿no? Pues sí, bueno, a mí me contaron eso, no sé, aquí, ¿cómo estuvo? Aquí no, yo no conozco. Yo no eso. había escuchado de eso, ¿En la serio? verdad. No. ¿Ya no supieron nada de la cruz? Está en no. Huitlalpan. Y Está no, en Huitlalpan. ¿cómo se ve? ¿Qué tal Ajá, se lo vemos? ¿lo has Vamos a visto? ver. Sí, sí está. No ¿Verdad? está ni tan grande, está normal, así con una cruz normal, así. ¿En qué parte por se ahí? encuentra? Medio metro. Ajá, ¿dónde se encuentra? Ay, es que, ¿dónde está el Jesús? Creo que ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Está en la... Luego, entrando a la iglesia de Huitlalpan, donde está el Jesús acostado, por decirlo así. Está a un lado, está en una vitrina. Ahí está. Y pues, según sí, ella es muy poderosa, pero no sé muy bien la historia. Yo nunca lo escuché. Y luego dicen que, no sé si acá vino un Cristo grande. Sí, no sé si lo vieron porque primero pasó por Zapotitlán. ¿Pero Creo- cuándo? Hace poco, creo que fue en enero. Ah, los de que trajeron el Cristo. Sí, sí, Ujú. sí. Dicen que no es malo, pero tampoco bueno. Ah, sí, más o menos he escuchado de eso. Dicen que donde va ese Cristo suceden muchas cosas. Ajá, igual depende de cómo lo recibas. Exacto. Bueno, en mi pueblo sí le llevaron pan, todo eso. ¿Y también hasta banda? Sí, Ajá, sí, porque vine también aquí. Sí, Nada creo que fueron a traer allá en la carretera. Ajá, sí. Sí, en la capilla, creo. Pero dicen que sí. Ese Cristo no es bueno ni malo, pero pues sí. Se sí. puede cumplir cualquier deseo. Ajá, cualquier deseo. Sí. O sea, donde yo sé una historia también de que lo que vino en San Sebastián Mártir, ahorita que está, porque estaba primero el Aparicio. No sé si tú sepas. No, porque fue lo de que había problemas con Sangosotla y pues por eso se fue en San Sebastián Aparicio. Ahorita que está en Puebla, ¿no? Es el que está todavía ahí. Está así, normal, su piel no se ha descompuesto. No sé si han visto en videos, porque luego aparece videos ahí de que no se ha descompuesto tal cantidad de años y así. Sí, pues nada más sé, pero ahí del Cristo no, yo no sabía. Una historia a mí que me contaron, bueno, ya no es sobre ese tema de los del Cristo, es de la famosa Llorona. Bueno, me contó uno de mis primos que una vez en la noche, en las 9 aproximadamente eran las 9, y estaba aburrido en su casa y dijo que le habían marcado unos de sus amigos para que fueran a comer tacos. Ya de ahí él dijo que sí y que lo pasaran a traer. Ya después de unos minutos lo pasaron a traer y se fueron a reunir con los demás. Y ahí estuvieron pues comiendo hasta las 11 y empezaron a tomar sus amigos. Bueno, como él no quería ser muy culero, pues también se tomó dos. De ahí dieron las 12 de la noche más o menos, estaban por
por la clínica y pidieron otra vez, les dio hambre y pidieron unas garnachas. No, ahí todo bien, y llegaron, ya eran como la 1 de la mañana, cuando pues escucharon cómo estaba, ahora sí que cómo chilla la llorona, y bueno, se asustaron y ya se iban a ir, pero pues uno de sus amigos estaba muy borracho y no podía caminar, entonces se lo llevaron cargando, y ya cerca de su casa, lo volvieron a escuchar y los estaba siguiendo. Ya pues dejaron a su otro amigo y como él era el más pequeño de ellos, pues lo llevaron a su casa. Y pues ya llegó todo bien, pero dice que tenía miedo. Y pues ya llegó y pues ya todo tranquilo, pues ya se fue a dormir. Esa es la historia que uno de mis primos me contó. Bueno, sí, otra parte donde también nomás me contó mi mamá de que tenía una hermana, bueno, mi tía, pues, sí, pero pues ya se murió, que en paz descanse, que según, bueno, yo no sé, la verdad, de que se convirtió en Llorona. Bueno, no se sabe si tal cual de que lo hayan visto, cómo se convirtió, ¿verdad? Se transformó, no, sino que solo que me dice mi mamá que mi tía tenía, bueno, no quería quedar embarazada, pero al final de todo sí quedó embarazada, pero no le dio importancia de que empezara a cuidar bien ahora sí que al niño, ¿no? Sí, tomaba y ahora sí que todavía siguió teniendo relaciones sexuales y pues ¿El feto? el feto como que no, no pudo seguir su desarrollo y, y me cuenta que le empezó a doler mucho su estómago mi tía y se fue al baño. Pues como antes, pues no habían baños y era de ir hasta allá, hasta el fin del cafetales. pueblo, en los cafetales, y, No, es que sí. y era un barranco. Y fue ahí, le empezó a doler un montón el estómago, pero al final de todo se dio cuenta que lo que ahora sí que no hizo necesidades así tal cual, no era para eso, sino que fue el feto lo que tiró, pero no le dio importancia, se regresó y no le quería contar luego a su mamá, pero tampoco le quería contar porque iba a haber un problema, pero al final de todo pasó creo que horas nada más y porque me cuenta de que era como las 11 las 12 de la mañana, y ya a las 4 las 5 le dijo, ahora sí que a su mamá, mi abuela, le dijeron de que pues pasó esto, no tiró ahora sí que el niño, y dice, no, ojalá y todavía esté bien, porque ya iba a nacer y que no sé qué, y lo van a buscar, o qué tal no era eso, nada más te pasó algo, y le empezaron a decir, y lo fueron a buscar ahí donde, no, pues dónde fue, vamos a verlo. Y cuando lo fueron a ver, ya no había nada. O sea, ponle como si lo agarraran y se lo llevaran. Y así fue. Y pasó un año, tuvo su hijo, ahora sí que ahí sí nació bien el niño. Y mi tía se empezó a enfermar. Y al final de todo se me murió también mi tía. Y el niño también estaba enfermo y se murió. Al final de todo no hubo familia. Y el padre del niño, que tiraron ahora así, no, nunca supieron quién era el padre. Pero ya el otro niño que tenía un año, sí supieron, pero también se murió porque se alcoholizaba demasiado y se murió por un accidente. De ahí que creo que pasó un mes y ya se murió también el niño. Ya se murió casi luego la madre y el niño. De ahí que pasaron meses, se murió el niño. Me empezó ahora sí que a llorar la llorona, no como estar con mis hijos, simplemente como llantos de que, sí. Y empezaron a llorar cerca de la casa o donde habían dejado, porque aún no habían tirado sus cosas ahora sí que de mi tía, los habían dejado ahí en la esquina de la casa, y aparte porque todavía quedaba terreno de mi abuela, pues ya era como que cafetales de aquel lado y ahí donde habían dejado la ropa de mi tía, y ahí es donde se venía a parar la llorona a llorar, y le dijeron al padre, y hicieron una santa misa de que no más era porque no podía descansar en paz, ya que había cometido un pecado muy grande, que había tirado al niño, y más aparte dice el padre que pues,
pues fue por eso de que venía a llorar, que seguía sufriendo, porque por el niño. Sí. Y esa sería mi historia, creo que de La Llorona. De hecho, yo lo he visto una vez, pero bueno, no sé si era La Llorona o era otra cosa. Y también lo he escuchado. Cuando lo escuché ya tiene como 4 o 5 años. Estábamos en la iglesia. Bueno, de hecho no lo escuché yo. Me dijeron, mira, está chillando La Llorona. Y ya fue cuando me puse atención porque estaba con el celular, no estaba jugando. Y de ahí puse atención de que estaba pasando, ¿no? Y ya se empezó a escuchar yendo hasta arriba, hasta por acá arriba, por la carretera. Pero pues se escuchaba muy poquito. No sé si ustedes lo hayan escuchado o lo hayan visto, no sé. Sí. De hecho, yo igual, como yo era del coro en ese entonces, hace como 3 años, pues iba al catecismo y de ahí me metí al coro. Y pues era muy normal que fuéramos a adornar en tiempos de, pues, fiestas. Pues íbamos a adornar y la verdad es que terminamos, era temprano y tan temprano, eran como las 11 aproximadamente, ya eran casi las 12. Pues ya nos estábamos regresando, estaba yo con mis primas, venía igual mi hermano, y pues ahí por la farmacia, Farmacia Ramos. ajá, un poco más abajo, pues escuchamos ese lamento, el llanto, pero pues mis primos se hicieron de la vista gorda y dijeron que pues no era nadie, y pues ya todos nos regresamos normales a mi casa. Ahí por la casa de Bonnie, no. Ajá, exacto, casi por ahí. Ahí es donde lo vi, te digo. ¿Sí sabes dónde queda casa de Marilú? Sí. Y arriba, ahí donde están los perros, ¿no? Ajá. Ahí donde están los perros, ahí arriba y más para allá hay un mango. Ajá. Ese ve desde la iglesia, sí. Sí. Ahí vive una señora que se llama, bueno, le dicen Concha, ¿no? Sí. Ahí íbamos a entregar, mi mamá, mi papá le habían pedido una planta medicinal de que lo buscara, porque mi jefa anda aquí para allá del rancho, y ya eran como las 9, era temprano, ya lo fue a entregar, pero estaba todo apagado, y empezamos a tocar en su puerta, y no había nadie, no, cuando estaba le empezamos a gritar de que traemos ahora sí que la planta, y así, ¿no? Okay. Y no había nadie, y como la puerta era de... ¿Madera? Era de madera, tablas, así. Ajá. Y se veía tantita, así, había un pequeño espacio donde se podía ver si es que estaba ahí adentro. Y ya revisó mi papá y estaba adentro y no me dijo nada de que vio algo. Me dice, revisa, mira, güey. ¿Qué pasó? Le digo, revisa, me dice. Pero así, pues muy bajita. Ya cuando reviso, veo una señora ahí que la verdad no vi si era señora o vi su cara o vi su cuerpo, no vi, ponle que vi algo blanco, pero se veía como si tuviera el cuerpo así recargado hacia la pared y su cabeza agachada. Tan nomás lo vi, grité y nos echamos a correr, salimos corriendo de ahí y pues esa vez que lo vi, no, la verdad no sé, qué tal hubiera un trapo, un nylon de color blanco, pero sí sentí yo esa vez. Sí, la historia sobre La Llorona, a mí también me han contado una anécdota que le pasó a mis papás juntos. Bueno, antes de contar la anécdota, solo quiero recalcar que algunas personas que han visto a La Llorona la ven con un vestido blanco, otras lo ven con un vestido negro. En el caso de mis papás, cuando se encontraron con La Llorona, pues era de noche, me parece que eran como las 9 de la noche. Mis padres iban caminando allá cerca de la secundaria y como allá vive una señora que es como un poco alta, no sé cómo se llama la señora, pero se encontraron con esa señora. Era una señora alta y ellos pensaron que era Rosita, me dicen. Pensaron que era la señora Rosa, porque la señora Rosa es una mujer alta. Y pues sí, la señora venía vestida con una ropa pues de color negro y pensaron que era la señora Rosa. Pero después de un rato, pues sintieron el efecto, dicen que como que se les infló la cabeza o no sé qué,
Entonces ahí se dieron cuenta de que probablemente lo que con la señora que habían visto no era la señora Rosa, sino era la Llorona. Y bueno, muchas personas de Tuxtla cuentan que antes en la cancha a medianoche había una señora que se ponía a bailar, porque antes no estaba la cancha y tampoco estaba el alumbrado. Hace mucho tiempo dicen que sí había una señora que se ponía a bailar a medianoche, entonces era muy difícil eh, pasar allá por ese camino. Bueno, pues ahora sí que a mí me contó mi cuñado que ahora sí que en Macatlán un señor, bueno, le dicen el ingeniero, ¿no? Estaba cambiando bueno, estaba mudando ahí en su casa, ahora vivía ahí por la torre y pues estaba bajando sus cosas según eran las 12 de la noche, ¿no? Y pues el señor pues iba a bajar sus cosas del camión, ¿no? Y pues salió afuera, ¿no? Y bueno, dicen que vio una señora bailando ahí cerca del Tosepan y pues ahora sí que no se asustó y mejor se metió a su casa, pero no sé si sea real, bueno, pues lo que me contaron, pero pues no sé. Luego ahí dicen que ahí en el Tosepan se aparecen muchas cosas. Bueno, ahorita ya lo remodelaron porque según ahí, pues sí, bueno, ahorita ya no atienden, pero pues ahorita, ajá, ahorita ya no atienden, pero anteriormente sí, había un doctor que se atendía. Ahora sí que me acuerdo una vez que fui a jugar en la cancha y como está cerca del Tosepan, se ve, estábamos jugando en la cancha de abajo con mis primos, ajá, estábamos jugando y no sé por qué se me ocurrió jugar a las escondidas, ¿no? Y pues, pues yo me fui a disque esconder ahí atrás del preescolar y pues ya me estaban buscando, ¿no? Y veo que nadie viene. Y pensé que me habían dejado. Pues estaba chiquita, ¿no? Tenía que 7 años, 8, no sé, no recuerdo bien. Y pues salí bueno, sí, vi una sombra ahí negra ahí enfrente del Tosepan, pero como había ¿cómo se le dice esas cosas? Estaba cerrado, ¿no? Tipo cerrado, ¿no? Barandales, ¿no? Ajá, había barandales, vi a alguien ahí de negro, y yo sí me asusté, mejor corrí y fui a mi casa, pero de ahí ya no sé, ya no quería dormirme, ahora sí, bien, porque me asusté un buen, y le conté a mis papás, ya no me dejaban salir así que de noche. Te regañaron a mis primos. Y mis primos no me habían dejado, pero se habían ido a comprar. Y pues yo no sabía, como me dijeron que hay que jugar a las escondidas, y pues yo ahí me quedé. Sí, no. Ya no pude dormir. No, ya no pude dormir, no sé. Me asusté mucho. Hasta dormía con la luz prendida. Sí. Para mí, yo no sé, creo que tenía como 13 años. Era ya a las 12 de la noche. Y bueno, yo me quedé despierta a hacer así con mi papá, que luego él está viendo videos, ¿no? Y ya nomás éramos nosotros dos, y mi mamá y mi hermana ya estaban dormidas. Y que ya estaba dando ya justo a las 12. Ajá. Y ya de repente pues, escuché un grito. Y ya le digo a mi papá, ¿escuchaste eso? Le digo, sí, me dice, es la Llorona, me dice. Y yo, y con calma, y yo, bueno. Y ya me dice, ¿sabes que cuando grita fuerte es que está cerca? Me dice. Y cuando grita cerca es que está lejos. Me dice. Entonces dice eso, le digo. Sí, me dice. Pero creo que nomás llegué a escuchar una vez así, un solo grito. Y ya después me dijo que pues él siempre lo ha visto porque él va a cazar de noche. Y ya anda regresando como a las 2 de la mañana, 3, así. Sí. Sí. De hecho dice que ha visto al Kiujolo. Sí. Ajá. Sí. De hecho, también tengo una historia de que bueno, me cuenta mi papá, de que habían ido al río, porque iba, creo que también tu papá, no sé, bueno, ves que se juntaban con lo de tu papá, mi tío, el Tlangamiki. Sí. Y creo que tío de Bartolomé. Ajá, ellos iban mucho. Para ir a cazar o ir a pescar.
Y esa historia que me cuenta es de que fueron a pescar allá al río porque había un chingo de pez todavía. Y no es cierto. Primero pasaron a cazar y de ahí se fueron para el río. Y pues porque se iban de las 6 de la tarde y regresaban a las 8, las 9 de la mañana. Y cuando llegaron allá, porque no cazaron nada, no había nada, llegaron y pues no habían comido, era de que pues cazamos ahí y ya comimos eso, ¿no? Y tampoco había pescados, y era así de que pues, con hambre, ¿no? Y iba a dar como las 8 porque pues, ve que antes el horario era de como las 8 apenas están anocheciendo, ya se ve poquito, o 7:30 más o menos, ya se ve poquito, y empezaron a decir de que ojalá y encontráramos algo porque pues, tenemos demasiado hambre, ¿no? Y así se empezaron a quejar, ¿no? Y de repente ven a un señor ahí, todavía está buscando su leña, ¿no? Y ¿no? Ha de ser de Pazochitlán, ¿no? De Xochitlán. Y luego ya cuando regresan, no pescaron nada, regresan a donde habían dejado sus cosas, ahí les habían dejado les habían dejado plátanos. Y pues, o sea, ¿quién vino a dejar los plátanos si el señor andaba por allá, por el otro lado del río? Y sus cosas pues estaban de este lado, ¿no? Y pues nadie cruzó el río y tampoco no había nadie de aquí cuando bajaron, ¿no? Y se les hizo raro. Y de repente se escuchó como si estuvieran talando árboles, como si cuando talas los árboles y caen. Sí. Caen. Y así se escuchó, pero ya más hasta allá, ya pensaron de que pues, era el Kiwejolo, porque pues era un señor el que vieron, era un abuelito el que vieron al principio que estaba ahí, ¿no? Y pues, este seguro sí era el Kiwejolo, y les vino a dejar comida. ¿Se lo comieron? Ajá, se lo comieron porque tenía mucha hambre. No, busqué otra opción había. Sí. Qué miedo. No, no, mi papá me ha dicho que sí la ha visto. No me acuerdo. Pues de noche, había ido a cazar, me ha dicho, sí. Que de repente, pues, él había ido solito con sus perros y de repente, pues, sintió algo como que detrás, ¿no? Y lo vio, porque luego, en vez de atrás, como el de atrás, se apareció de Ajá. frente y estaba todo oscuro, pero sí se veía que era eso, ¿no? Entonces, pero no le hizo caso, entonces fue y siguió caminando por su camino. Entonces ya, ahora sí, agarra mejor un cigarro para que se alejara. Y poco a poco se fue alejando, así. También otra cosa que me contó, bueno, ese fue de día, fue al rancho hasta allá abajo, por el río. No sé, creo que era un trabajo así que le contrataron. Que vio un abuelito ya muy viejo y andaba con su bastón. No, pues él que pensó que porque hay una abuelita acá, pues ya no puede, hay que decir que caminar, ¿no? Entonces él le saludó, bueno, mi papá lo saludó y él le contestó que a dónde iba, ¿no? Y ella dijo, voy a pasear allá, dice. Bueno, entonces, no, yo ya me voy, dice, sí, dice. Entonces mi papá se fue, apenas había comido como 2 metros, no sé, y de repente volteó y ya no estaba. Pero al momento de voltear, pues, había un gusano, una serpiente así. Entonces dije, no, pues ese no era un humano, ¿no? Eso era una serpiente. Bueno, porque me dice que las serpientes que ya están más viejas se pueden convertir en viejitos. Y así nos llegó a contar en nuestra casa. Y yo sí la saludé, porque si no le saludaba, tal vez sí me ibas a hacer algo malo, dice. De hecho, sí pasa de que dicen que el Kiwejolo, que no te hace nada así de que él llega y te empieza a asustar o algo así, que llega de forma amable, te ofrece trabajo o su leña. ¿En serio? Ajá. ¿Y qué pasa si lo aceptas? Pues quién sabe, la mayoría nadie lo ha aceptado porque saben luego que es el Kiwejolo cuando llega aquí ofrece, no, pues yo tengo mucha leña, tengo un montón, yo todo ese mundo es mío, empieza a decir. Y pues luego saben porque luego otros señores ya saben, no, pues este terreno es de él, este terreno está acá, este terreno está allá, ya saben de quién es el terreno. Sí. Y pues es por eso de que es él, y aparte ya cuando aparece que está fumando. Sí, Ajá. ¿En serio? Sí. De hecho, también comentan que, bueno, que puede trabajar para ti, pero a cambio le tienes que pagar, obviamente, porque si no te va a ir mal en las cosechas. Bueno, según mi papá, bueno, no sé de quién señor, pero mi papá igual como trabaja en el rancho, bueno,
a veces descansa cuando descansa, pues va al rancho. Y pues la otra vez lo contrataron. Y pues fue, no sé dónde era exactamente, pero pues fue y ya de ahí fue con el señor que le contrató. Y ya de ahí apareció otro señor así como si nada y los empezó a ayudar. Él igual traía igual traía su propia comida, como llevan su tachula, bueno, su tortilla. Sí, su lunch. Ajá, y que pues el señor los empezó a ayudar y todo, y terminaron, y que le pagaron luego, que porque, bueno, el señor, el que los contrató, pues sabía que era muy común, bueno, dicen que es muy común que señores vengan de otro lado a ayudarte y que les tienes que pagar luego, porque pues que son el Jibejolo o son no sé qué entidades, pero y que si no les pagas, no sé, creo que te va mal en las cosechas o en lo que estás trabajando. A ver, yo sí quiero contar una historia referente a cuando vas a cazar o ya sea en la tierra o en el río. Esto me lo contó un amigo que pues es pescador, ¿no? Pescador de cozoles o de todo tipo de crustáceos. Y bueno, me lo contó una vez cuando fuimos al río. Como sabrán, cuando se va a pescar estos crustáceos o cangrejos, pues te tienes que quedar toda la noche en medio del río. Y pues cuando estás allá es otra sensación. No es de terror, pero si te comienzan a contar historias de terror allá, sí sientes otra vibra. Y es lo que me estaba contando un compañero que se llama Manuel. Manuel en ese entonces era todavía un niño. Manuel siempre acompañaba a su papá para ir a pescar. Y pues generalmente siempre van a un lugar que se le dice Tangal. Es un cerro que se le dice Tangal. Y para llegar a cierto lugar donde los ríos se cruzan, que le decimos Tajangapustoc, para llegar a ese río donde se cruzan, tienes que pasar por el río. Y precisamente antes de llegar a donde se cruzan los ríos, pues se dice que es un lugar muy peligroso y es casualmente donde murieron, pues, eh, donde murieron un hijo y su papá. Y dicen que hay muchas personas que se han muerto ahí. Dicen que probablemente haya algo malo por ese lugar. Y bueno, y continuando con la historia, me dice que me estaba diciendo Manuel que en una ocasión, antes de llegar a donde se cruzan los ríos, pues el lugar es muy, 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 muy inaccesible y muy, muy tenebroso, porque sí he ido. Y dicen que comenzaron a caminar, 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 y dicen que como algo los comenzó a seguir, a seguir, a seguir, a seguir, y se asustaron demasiado. Entonces prefirieron apurar el paso para sentirse aparentemente más seguros cerca del río, porque pues ahí ya se logra ver la luz de la luna. Y, ajá, y Manuel también me estaba contando que por el Pucacnasipi, pues dicen que arriba de la torre en ocasiones aparece como un payaso bailando. Es muy extraño, es muy extraño. Hay muchas cosas que de pronto te puedes encontrar, pues cuando vas a cazar. Es muy normal que los cazadores se encuentren con entidades. De hecho, lo que comentas, lo del payaso, sí se aparece mucho. Bueno, tengo una historia sobre eso ahí en el Tanquilín, o sea, a algún lado donde está el campanario. Y porque, bueno, también más me lo contaron, de que había un señor antes de la danza de los tejoneros que participaba en esa danza, pero hubo problemas y se salió de la danza. No lo terminó y pues se dice que tienes que completar a fuerzas los 4 años, si no puede pasar algo malo. Y a él no le importó, dice, no, son creencias y no va a pasar nada, ¿verdad? Y que cuando fue a traer su leña allá en Tanquilí, fue a traer todo tranquilo, llegó, buscó su leña, la amarró y ya iba a regresarse. Ya escuchó la risa del payaso, por allá a un lado donde había ido a buscar su leña. Ya regresó como que escuchar, no le tomó en cuenta, dice, nada, debe ser mi imaginación, ¿no? Ya quería agarrar sus cosas y lo volvió a escuchar la risa, pero ya detrás de él. Se volteó y no había nadie.
Y ya como que revisó así de que ¿dónde está? ¿Dónde está? Y lo escuchó otra vez atrás de él y se volteó otra vez, pero no había nadie. Y a la tercera lo mismo y a la cuarta lo mismo. Y a la quinta se le apareció enfrente de él y empezó a bailar y empezó a burlarse así como hacen los payasos de que te miran te miran así en la cara, y empiezan a bailar otra vez. Y se empezaron a burlar así de él, de que se reía. Y empezó a bailar alrededor de él, empezó a bailar alrededor de él, se empezó a burlar así, siempre te mira la cara y se reía. Sí. Y también así se fue alejando, se bailaba, se reía y así poquito a poquito se alejó. Y de repente escuchaban ahora sí que sus risas hasta el del otro lado, hasta la otra montaña se escuchaban. Y pues sí, sintió un temor muy grande. Se asustó demasiado, agarró la leña y se regresó luego. Y ya por el camino empezó a pensar de que seguro es porque no terminé, ahora sí que lo que había propuesto de que pues, iba a participar en la danza a los 4 años. Ya cuando llegó le contó a su familia lo que le había pasado. Y pues se empezó a enfermar, se puso muy grave y se murió. Y pues se cuenta de que pues, de seguro se le habrán llevado su alma. Sí. Bueno, yo tengo otra historia, no es algo referente al payaso de los tejoneros ni tampoco al Quihuecolo. Es sobre una entidad bastante particular de Tuxtla. Es una entidad que le decían Chucumbati. Era un señor que tenía la habilidad de convertirse en árbol. Este señor se dice que, me parece que le mataron a su esposa y cuando le mataron a su esposa se volvió loco y dicen que se fue al monte, se perdió en el monte, pero dicen que después de unos años el señor pues volvía cada cierto tiempo a matar a las personas. Se dice que esta entidad pues es como les digo, le sacaba todas las tripas a las personas, por eso se le dice chucumbati, porque por eso se le decía así. Y, y dicen que, porque antes había muchos cultivos de caña, todavía no existían las producciones de café, habían puros trapiches. Y para hacer, pues, ¿cómo se llama? La panela. Para hacer la panela, pues te tienes que levantar muy temprano. Y dicen que los trabajadores de los trapiches en ocasiones escuchaban como un señor venía chiflando, creo, o también gritando, venía chiflando. Y ellos se preguntaban que qué era, pero todavía no sabían en ese entonces. Pero dicen que pues era el Chucumbati que venía al pueblo a matar a las personas. Dicen que lo que hacía era, creo que te orinaba, y cuando te orinaba creo que te desmayabas, y cuando te desmayabas, pues te sacaba todos los intestinos que traías delante, y me parece que se comía tu corazón. Y así estuvo un buen tiempo hasta que los abuelos se dieron cuenta de que esta entidad era quien causaba todos los males. Entonces lo comenzaron a vigilar hasta que en un momento dado esta entidad estaba en pleno acto de estar orinando a una persona y dicen que los abuelos le enterraron un cuchillo en su pierna, pero que a pesar de que le habían enterrado un cuchillo o un machete en su pierna, que aún así pudo escaparse, pero entonces los abuelos lo tuvieron que seguir y llegaron hasta un lugar que se le llama el Trompo. Llegaron hasta allá, pero cuando llegaron al Trompo porque lo iban siguiendo, y cuando ya habían llegado al Trompo, a un lugar que le decimos el Trompo, no vieron a ningún señor tirado por el daño que le habían hecho al haberle enterrado pues el machete. Dice que en lugar de ver a un hombre, lo que vieron fue un árbol. Era un árbol que en su tronco tenía un machete enterrado, y ellos supusieron que era el hombre transformado en árbol.
Y dicen que ese árbol todavía, bueno, ya no existe, pero dicen que ese árbol es uno que le decimos ajowa en Totonaco. En español me parece que ese que le dicen, que es el que se le llama guarumbo, algo así. De la serpiente de las 7 cabezas. No, a mí, bueno, mi abuela me dijo que hubo un señor que vino aquí en el pueblo, y que fue a ver si a preguntar en la presidencia si podía ocupar el lugar ahí en la secundaria. Aparte, como mi abuelo vive ahí cerca, entonces le di, creo que, no sé si se había quedado un día, no me acuerdo, pero el chiste que después le dijeron que no se podía quedar. Entonces ese señor se fue para Ixtepec y ahí sí le dieron así que el lugar y se quedó entonces ahí donde estaba la iglesia de Ixtepec. Después creo que de ahí se quedó, no sé si se empezaron a aparecer cosas, no me acuerdo. Entonces, ya después de eso, como vieron que sucedía cosas malas, me dijo que querían matar ahora sí a la serpiente. Entonces, según él, que bajaron Los Ángeles, no me acuerdo cómo se llaman Los Ángeles, y que todos los ángeles bajaron a matarlo, ¿no? Y que según lo sacaron de la cueva que ahora sí que tenía. Y de allí ya lo mataron. Y después, después creo que después de que se murió, hay personas que todavía tienen, no sé cómo se les llama, tienen piel Blancas y son albinos. Ajá, Albinos, sí. y veo que sí, casi. Son hijos de la serpiente. Ah, son hijos de la serpiente. Uh-huh. Y sí, yo digo, pues sí, ha de ser cierto, ¿no? Porque aparte, cuando yo voy a Ixtepec, ¿no? Se ven todos los que están así albinos. Luego por sus ojos. Sí, yo también conozco esa historia. No la sé muy bien. Solo dicen que. Es que mira, a ver. Dicen que esa serpiente se podía transformar en víbora. Dicen que vino, me parece que de Huitlalpan Creo que sí. a Nanacatlán, a Tuxtla y al final se quedó en Ixtepec. Ajá, y dicen que hizo ese recorrido, pero dicen que incluso en Anacatlán sí se llegó a quedar sus hijos. En la loma está Nanacatlán, y en la loma de esos cerros están esos lagos verdes. Dicen que sus hijos sí se quedaron ahí, se quedaron a vivir, pero dicen que el señor sí continuó su recorrido y llegó a Tuxtla. Y dicen que sí se quería quedar en la secundaria, y dicen que sí se quedó. Creo Sí que se un par de quedó. días. Sí se quedó, pero lo corrieron. Sí. Lo corrieron. Porque descubrieron que era una víbora y aparte no consiguió su casa, nomás era el agua. Sí, era el Entonces agua. sí, lo corrieron y llegó a Ixtepec y dicen que ahí se quedó. Pero hay otra versión. Ajá, sí, ahí termina esa historia. Pero hay otra historia que dicen que hay un lugar que nosotros le decimos Luntuchuchut. Ese tipo de agua, dicen que también era una persona que vino del otro lado del río. Dicen que ese sí se llegó a quedar. Dicen que era una persona inválida. No, ya esa no la había escuchado. Nada más el que cuando vivía. El que pasó. Ajá, el que pasó nada más. Y se quedó ahí por las casitas de Ixtepec. Sí. Pero más hasta acá, ya justo llegando. Creo que ahorita está en construcción. No sé qué están haciendo, pero más para acá, en esas casas. Sí. No sé si Sí. es que ahí nomás creo que hay como 3 casitas y ya justo das la curva y ya llegas por el pueblo. Sí. Y justo ahí en la curva, donde digo están las casitas, ves que ahora ya hay café, pero está así hundido bien feo. Sí, ahí sí. es donde se había quedado. Según ahí es donde se había quedado. Pero como decían que se convertía en un señor, porque cuando llegó aquí era un señor que pidió, ahora sí que el espacio de allá arriba, ahorita donde estás en la secundaria, pidió ahí que iba a construir su casa y así, ¿no? Y pues de ahí se pasó para Ixtepec, ya que se quedó ahí. Pero decían que pues no construyó su casa, nomás se quedó el agua. Se quedó ahí el agua y cada que pasaban señoritas, ahora sí,
que cuando no iba con nadie o solitas pasaban ahí, aparecía ahí el señor Ajá. y los llamaba, o si no aparecía cosas así, dinero o ropa nueva o algo que Les atrajera. ajá, Sí, y igual, cuando contaron eso. veían que pues estaba bien el paso, no había agua, o sea, no veían eso, pero pues que sí estaba el agua, obviamente, solo como que los hacían alucinar de que había eso, sí. Y pues ya era cuando mejor veían al señor, y pues, quién sabe, ya sabes Ay, esa eso, historia. sí, igual así me contaron. Sí, también que debajo de la iglesia, ahora sí. ¿Cómo se llaman los que están cargados ahora sí, de cuidar la iglesia? No me acuerdo. Los fiscales. Los fiscales, pues, Sí. no me acuerdo. Claro. Ah, que uno de ellos, según bajó ahora sí que a checar en la cueva. Y que al momento de bajar, ahora sí, pues tenía las así para que no se hundiera. Se encontró con un agua bien verde. Y que según había muchos ojos allí observando, pero ojos grandes y otros chiquitos, así. Entonces él se asustó mucho y ya lo subieron para arriba rápido porque pidió luego ayuda. Ya sus demás compañeros les contó que lo que había sucedido, pero ellos no le creyeron. Entonces igual bajaron también, ahora sí que también se asustaron. Y entonces fue cuando sucedió que ahora sí que iban a matar a esa serpiente, creo que una noche salió. Y por eso, cuando salió ahora sí que la serpiente, que por eso se partió a la mitad la iglesia. ¿No? Ahora sí está como que así, no me acuerdo. Ajá. Que en ese momento creo que los ángeles vinieron ahora sí que a matarlo, ¿no? A sacarlo de la cueva que estaba allí. Y no es así. ¿No? Sí me dijo de contar. También en Zapotitlán, allá por el Arenal, a lo que actualmente le dicen el Arenal, Sí. también había un yacat. Bueno, en Totonaco se llama yacat el lago. Sí. De Había hecho, un lago. no es lo mismo. Sí. Por eso. Sí, Esto es lo ¿no? mismo. Y ya, Ajá, Sí. porque yo cuando iba a Zapotitlán, mi mamá me contaba que igual había un lago allí. Sí, por ahí pasaba un padre y precisamente también ahí vivía un señor, pero había un señor que también se convertía en víbora, que era el yacat. Y dicen que cada vez que pasaba el cura, pues, o sea, el cura nunca se ha llevado bien, nunca se habían llevado bien con la víbora, porque eran como polos opuestos. Entonces dicen que la víbora se molestaba mucho porque dicen que, ay, ¿quién se cree este señor? ¿Quién se cree este señor para andar pasando por mi casa? Decía la víbora. Y se referían al sacerdote. Y siempre le tiraban su sombrero. Sí, siempre le tiraban el sombrero y su sombrero caía al agua. Entonces el padre nunca lo volvía a recuperar. Entonces luego traía otro sombrero nuevo. Y así pasaba siempre hasta que en un día el sacerdote la víbora hizo que el sacerdote se cayera de su caballo, porque siempre venía en caballo o en su burrito, no me acuerdo muy bien, pero dicen que se cayó de donde venía montado, y dicen que el cura ahí ya no soportó, pues, los maltratos de la víbora, y dicen que, pues, llamó a los dioses del trueno o a los ángeles, que en Totonaco le decimos Majilinanino, tiene muchos nombres, pero dicen que sí, llamó a los ángeles y dicen que lo fueron a matar adentro del agua. Y dicen que ahorita ya solo viven sus hijos. Allá en Zapotitlán ya no está el señor. Sí. Bueno, hay muchas entidades del monte, como ya lo mencionamos, pues el payaso que venía del monte. Este señor que se transformaba en árbol también venía del monte. Hay muchos seres que de pronto, pues, tienen como sus centros energéticos ciertos lugares de nuestro pueblo. En este caso hay otra entidad muy mística que es el Tazcoyot. El Tazcoyot es una entidad que se puede desmembrar, es decir, se puede bajar la cabeza, se puede bajar sus brazos, del codo hasta sus manos, se puede bajar esas partes. De su rodilla hasta sus pies se puede bajar sus partes. Y dicen que queda como enanito. Y una pregunta que yo le hacía a mi papá, entonces, si se bajan la cabeza, ¿cómo es que ven? Y mi padre me estaba diciendo que los Tazcoyot utilizaban sus pezones para ver.
Y mi padre me estaba diciendo que pues antes era muy común ver a los Tazcoyot molestar a las personas del pueblo, porque antes como no había alumbrado público, pues era muy común escuchar o ver a los Tazcoyot. Lo interesante de estas entidades es que se dice que sus brazos, sus pies, o sea, todos sus miembros los iban a dejar a las capillas, a las 4 capillas o a las cruces que están al borde de nuestro pueblo. Se dice que en nuestro pueblo hay muchísimas cruces. Como yo soy una persona que es muy aventurera, sí he visto esas cruces. Son cruces que sí reflejan la antigüedad de este pueblo. Estas cruces todas estas cruces están al borde de la comunidad de Tuxtla. Y se dice que estas personas que se pueden transformar en Tazcoyot, todos sus miembros los van a dejar a las cruces o a las capillas. Y dicen que es así como atormentan a las personas. Bueno, ahora sí, a mí lo que me contaba mi abuela es que ahora ella sí veía cuando se iban a quitar las cabezas, ¿no? Es la capilla que está aquí, ¿no? Según se iban atrás ahí a quitarse las cabezas. Y como quedaba cerca ahora sí que mi casa, se iban allí. Y que rodeaba toda la casa y ahí andaban, pedreando la casa y que se escuchaba mucho, Sí, de dice. hecho, sí. Aparte de que la casa es de lámina, entonces se escucha, y empezaron a reírse. Sí, de hecho también he escuchado eso de que te pedrean y que se ríen de ti, Ajá. porque no sé si también ustedes sepan que ahí ¿cómo se llama? Allá abajo, en el Chatsé, que ahí, pone que se juntaban ahí, que cuando ibas a lavar, ya como las 7, las 8, ya iba anocheciendo, que te pedreaban y que se reían. Y luego de repente los escuchabas ya ahí hacia abajo donde está ahora sí que el barranco, por ahí bajaban, escuchaban como si estuvieran bajando a alguien. Y pues ya lo tomaban así como algo normal, de pues que las coyot, ¿no? Ajá. Pero pues está muy interesante eso. Sí, aparte dicen que ahora sí que si les agarraban sus cabezas ya no podían volver a su forma original. Porque, por ejemplo, si una persona iba a agarrarle la cabeza ya se quedaba así en la misma forma. Ajá, sí. Y ya no podían regresar así que a su forma humana. Yo donde Sí. sé es que no bueno, yo no sabía que los ponían ahí en las capillas, o no sé si hay varias versiones, o también puede ser eso, o lo hacían de diferentes formas. A mí lo que me contó mi mamá era de que lo ponían ahí donde está su santito, lo ponían en el altar, También, y lo según ponían otra ahí, forma. ajá, En su sí, lo altar ponían también se ahí, puede. y ahora sí que se convertían en eso. También lo de bola de fuego también entraba en eso, que se quitaban todo. Bueno, también se quitaban la cabeza y lo ponían ahí. De ahí. Según lo que recuerdo, lo de las bolas de fuego, es que también se desmembraban. Sí. Lo que Ajá. se bajaba, según lo que yo recuerdo, es que se bajaban las piernas, la cabeza la dejaban, las piernas se las bajaban y se metían al fuego. Ajá, se metían a la lumbre y de ahí pues se transformaban en Pero bolas de luego fuego, está de que se comían esos ¿cómo se llaman? las brasas. Ajá. Y pues, o sea, quién sabe si cómo esté ahí. Sí, se dice que para transformarse en bolas de fuego se necesitaba pues cierta oración y se necesitaba comer 12 veces las brasas. Sí, 12, 11. Coyote. Ajá. Sí. Sí. Ajá. No, jalanat. Jalanat. Exacto. Y está muy interesante la verdad, porque habían libros. Bueno, me cuenta ahora sí que pone que mi abuela, en paz descanse, me llegó a contar, no me acuerdo bien, pero creo que me dijo que ellos tenían un libro, pero como antes era de que pocas personas sabían leer, o sea, muy pocas, y que se lo dejó de parte de su papá, creo, o de su abuelo. Estamos hablando de aquí a 200, 300 años, o sea, ya hace mucho. Y que
su papá o su abuelo, él sí podía realizar esos tipos de rituales. Y pues que con ese libro se podía hacer eso. Pero pues como ellos no le daban dando importancia, pues lo quemaron. De hecho, lo que se cuenta es que había demasiados de esos libros que, pues, como dicen hoy, ya quemaron todo. Sí, él lo que estaba comentando ahorita Abel y será Sebastián. Pues sí, yo también lo he escuchado esos relatos. Se dice que Se dice que los abuelos lo hicieron intencionalmente, otros dicen que fue por parte de la iglesia un mandato donde se decía que todas esas prácticas las prohibieron porque había mucha maldad. Entonces lo que hicieron fue quemar todos los libros en la iglesia, pero se dice que algunas personas sí conservan esos libros y en esos libros existen todo tipo de rituales, rituales muy místicos. De hecho, cuando le conté a mi mamá de que me había contado eso mi abuela, porque pues era porque estaba platicando con mi abuela, mi mamá no sabía y estaba en esas cosas, ¿no? Ya le conté, me acuerdo, porque luego me pongo a platicar así con mi mamá, y me acuerdo que mamá nos dijo eso, le digo mamá porque pues es mi mamá y es mi abuela, ¿no? Mi mamá me contó a mí que pasaba eso. ¿A poco sí es cierto que sí tenían los libros? Me dice, ah, sí, sí habían libros de eso, me dice. Y yo de que muy impresionado, ¿no? Y ya me dice de que pues sí existían esos libros y que también le contaba eso a su papá, o sea, a mi abuelo. Ya también contaba eso de que pues, sí estaban los libros, pero que todavía queda uno que se lo llevó mi tío, porque mi tío era el único que sabía leer y el único hombre de la familia, ¿no? Me lo voy a llevar yo porque es mío, porque tal otro y el otro. Y se lo llevó él. Y ahorita, de hecho, como hace un año, 2 años, le traté de sacar el tema sobre eso. Y me empezó a contar de que, pues, sí era cierto. Me dice, ¿por qué sí es cierto? Y dice, sí, dice, y habían libros. Me dice, ah, creo que sí. Yo no sé si habían libros, me dijo. O sea, sí me dijo que sí eran cierto, era verdad de que mi abuelo o mi tatarabuelo, no sé, hacían esos tipos de rituales y ya le pregunté por el libro, me dice que él no sabe si habían libros o los quemaron, que él ni sabía si estaban los libros, pero sí sabe de que hacían esos tipos de rituales. Ponle que mis familiares, ¿no? De hecho, yo en mi casa tenía un libro de magia blanca. No sé dónde quedó, pero pues sí, una vez lo estaba leyendo y me regañaron porque me dijeron que no se tenía que leer. También una cosa que me contó mi cuñada es que su papá tenía una bola de cristal con la cual podría predecir casi el futuro, pero era dependiendo de las fases de la luna. Y algo así me contó que esa bolita que tenía su papá, que bueno, ya su papá ya falleció hace mucho, este, que lo tiene uno de sus hermanos, pero ya no saben cómo usarlo. Tal vez aún existan estos libros y esas criaturas míticas que son, podría así decirlo, de otro mundo y esas criaturas que vienen del monte. Bueno, hasta aquí termina el episodio de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio.